Ok, amigos, entonces vemos que durante el tiempo de Jude, de la carta de Judas, en los años 66 o 90, que no se sabe realmente cuándo fue que se escribió, ya lo que se llamaba el evangelio que se había predicado a lo que habían salido de los apóstoles y del Mesías, a estas personas, ya casi estaba completamente destruido. Es increíble lo que pasó durante ese tiempo, ya que se sabe, ¿verdad?, que el ministerio de Pablo duró alrededor de 30 años. Y vemos también en la segunda carta de Timoteo, una carta que le hace Pablo a Timoteo, miren lo que dice aquí en el segundo capítulo, en los versículos 16 al 18, miren lo que dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomará como gangrena, de los cuales son Hilmeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. So, vemos que ya iban para este tiempo, ya la fe lo que había dicho aquí Judas, que contendamos por la fe que había sido una vez dada a los santos, ya esa fe casi no existía. Y también lo vemos en el segundo capítulo de Pedro, la segunda carta, perdón, en la segunda carta dice en el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos también ahora al versículo 17, que dice: esos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y esa más densa oscuridad lo vemos en el capítulo 25 de Mateo, que el mismo Mesías decía. Vamos a chequearlo rapidito, que eso es lo que yo les había dicho anteriormente, que cuando tú no produces y tú no haces la voluntad del Mesías, tú eres castigado y eres tirado afuera. Mateo 25, versículo 30, mira lo que dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de sus dientes. Y se está hablando de qué? De el lago de fuego, ¿ok? Son estas personas que son los falsos profetas, que enseñan mentira. ¿Por causa de quién? Por causa de Satanás, a través de las religiones falsas. Son las que van a terminar, y por supuesto los ateos y todas estas personas, son las que van a terminar ahí en el lago de fuego. Ahora, en Judas ya vimos que él decía que teníamos que contender, y contender es pelear, es como la lucha libre, que en la lucha libre tú utilizas todo tu cuerpo, ¿verdad? Es 100% acción, defendiéndote, pues. Así es lo que eso quiere decir, esa palabra de contender. Vemos que empezó, como quien dice, bueno, había empezado antes, porque Judas escribe alrededor del 66 o del 90. Vemos que mucho antes de eso Pablo ya había experimentado, ¿verdad?, las falsas doctrinas que estaban siendo introducidas al cuerpo del Mesías. Y después de eso se hizo todavía mucho peor cuando Constantino introduce, entonces lo vamos a buscar aquí. Constantino introduce el edicto de Milán, y a él se le llama el padre de la religión, porque él es el que, como quien dice, une las religiones. Y ay, Dios mío, ¿qué clase de error fue ese? Bueno, lo planeó Satanás, por supuesto.
El Edicto de Milán, que fue, yo creo que fue introducido alrededor del año 313, si no me equivoco. Y vemos aquí a Constantino I. Esto lo pueden buscar y hacer su propia investigaciones, ¿ok? Pero es que estamos chequeando de dónde fue que salió. Ay, Dios mío, perdónenme, pero es que como yo no soy muy buena con el internet, ¿ok? Ni cosas así con la computadora. Ese es el Constantino. El Edicto de Milán, miren lo que dice. Voy a enseñárselos ahí. Edicto de Milán. Dice, el Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, esto fue después de Cristo, y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y Licinio, dirigente de los imperios romanos de Occidente y Oriente respectivamente. Después dice, en el momento de la promulgación del edicto, existían en el imperio cerca de 1.500 sedes episcopales y al menos de 5 a 7 millones de habitantes. De los 50 que componían el imperio, profesaban el cristianismo. Después de la aprobación, se inició la etapa conocida por los historiadores cristianos como la paz de la iglesia. Y ahí es que empezamos entonces a ver la iglesia romana, sale la iglesia católica, que católica lo que quiere ser, lo que significa es que universal. Y todas estas doctrinas falsas que ya habían empezado desde el tiempo de los fariseos, porque los fariseos fueron los primeros en introducir el Tachanot, el introducir lo de quitarle y agregarle a la palabra de Jehová. Y acuérdense, ese fue el mayor problema que tuvo el Mesías con los fariseos, que lo que hacían era entonces que hacían la palabra de Jehová de no efecto. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas a la palabra o le añades, entonces las personas lo que siguen son las leyes de sus líderes religiosos y obedecen a los hombres y no obedecen a Jehová. Ese es el problema de las religiones hoy día. Empezó con los fariseos, Constantino entonces crea la iglesia católica, se sigue esparciendo y todas estas doctrinas falsas llegan a la iglesia católica. Y después de eso, ¿qué pasa? Sale la reformación, que era formas. Vamos a buscarlo aquí para leerle un poquito de esto. La reforma protestante. Ay, Dios mío, es que lo sé decir en inglés, pero en español como que no me dejo muy bien. Perdónenme, por favor, ¿ok? Que ahora tengo el problema que ni sé inglés ni sé español. Ay, Dios mío, qué horror. Y estoy esperando por el internet. Ok. La reforma protestante. La reforma protestante se conoce como la reforma protestante o simplemente la reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martin Lutero, que es el que se llama el Martin Luther. Él era católico y murió siendo católico, no se equivoquen, ¿ok? Que llevó a una cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Y eso es lo que tenemos hoy día, gente. ¿Ve? La reforma protestante lo pueden estudiar en el internet si quieren. De aquí, de este movimiento que causó Luther, es que salen todas las demás religiones que, acuérdense, ya había sido creada por ¿quién? Por Constantino, la Iglesia Católica. Sigue, la reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción papal sobre toda la cristiandad. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo
y la importancia que tuvo la protesta de Spira presentada por algunos príncipes y ciudades alemanas en el año 1529 contra un edicto del emperador Carlos V. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, que es guiado, como quien dice, por Martin Luther, empiezan entonces a salir las otras religiones.